porque nuestra próxima parada es la propia casa de Mario Vargas Llosa, que es esta, la 295. Bueno, la que fue su hogar. Aquí todavía hay algunos arreglos florales. Esta es la entrada. Hay un arreglo floral de la U. Esta es su casa. La casa de Mario. Nos encontramos ahora en Miraflores. ¿Por qué? Vamos a hacer una visita a los lugares en donde Mario Vargas Llosa anduvo desde muy joven. Vamos a hacer un tour por los escenarios que además le han servido de inspiración para muchas novelas, tanto las historias autobiográficas como las ficciones que escribió. Así que nuestra primera parada va a ser nada menos y nada más que Diego Ferré. Esta es la cuadra 1 de Diego Ferré, en donde Mario Vargas Llosa pasó parte de su juventud y además que fue escenario de múltiples novelas que él supo entregarnos. En más de una oportunidad varios de sus personajes tenían motivaciones, tenían vida justo en esta calle. En esta calle Mario vivió con sus tíos cuando era muy joven, ¿no? E incluso su madre, pero obviamente no sé exactamente en qué casa habrá vivido o si ya se habrá convertido en un departamento o no. Vamos a chequear la zona. Por lo pronto ahí hay una casa muy señorial frente a nosotros, muy bonita, que yo creo que ya existía en la época en donde el joven Mario Vargas Llosa nos acompañaba de joven. Obviamente Mario estaba acá en una época, en los años 50, finales de los 40 tal vez, en donde Miraflores era totalmente diferente, ¿no? No es como ahora, que está repleta de edificios y que ya está congestionada. En esa época era diferente. Muy bien. Miren esta casita de acá. Otra cosita. Pero ahora pues ya hay un montón de edificios y el panorama ha cambiado. Lo que sí es claro es que en esta zona que ustedes están viendo, Mario Vargas Llosa joven deambulaba. Y aquí es donde cuenta que tenía pues a sus patas, a sus amigos, a la gente de Miraflores con la que él empezaría a departir muy de joven, ¿no? Ahora ya no queda ninguna casa señorial, o hay muy pocas, todos son edificios. Una casa de los años 50, difícil de encontrar actualmente. Aquí por ejemplo hay una fachada antigua, el Diego Ferré. Pero ya casi todas las casitas han cambiado. ¿Cuántas veces habrá caminado por acá el joven Mario? ¿Cuántas veces por acá habrá andado con sus musas o sus primeras enamoradas? Todavía hay algunas casas que podrían datar de los años 60, tal vez 70, pero de hecho ya está todo bastante transformado si lo comparamos con la época en la que él anduvo por acá.
Diego Ferré. Estoy llegando al Arco y voy a tomar la ciclovía porque nos vamos a ir a otro lugar emblemático. Estoy en la avenida al Arco ahora porque en muchas ocasiones Mario Vargas Llosa, tanto en sus textos autobiográficos como en sus novelas, menciona lugares como el Crème Rica, que es una especie de heladería en donde Mario iba con sus amigos. Muy sano él cuando era chibolo, a tomar helado, a tomar una gaseosa, cosas de ese tipo. Estamos hablando del Mario previo a su ingreso al Colegio Leoncio Prado y luego a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad del Perú de América. Entonces, Mario solía ir a una heladería que se llamaba el Crème Rica y, por ejemplo, en Travesuras de la Niña Mala, el personaje principal solía ir más bien a la tiendecita blanca, pero vamos a ir por la zona en donde quedaba este Crème Rica, que era una de las heladerías más importantes de Miraflores de los años 50. Estamos 2025, obviamente todo ha cambiado, absolutamente todo. El Miraflores de esa época no tiene nada que ver con el Miraflores actual, porque el Miraflores de esa época era pues un lugar muy señorial en donde vivían familias de clase media alta. Era un lugar con poquísimos negocios. Incluso hasta habrían algunas huertas todavía. Y hoy por hoy pues Miraflores es un lugar más bien comercial, ¿no? Es un punto turístico. Por ejemplo, hacia la derecha hay una casa que en algún momento ha sido una casona y que se ha transformado en negocio. En esta parte de Miraflores casi nadie, o sea, no hay ninguna casa en el Arco. Tal vez en los edificios hayan departamentos de vivienda, pero la mayoría de establecimientos son comercios. Tengo 15 segundos para cruzar. Y llegamos. Han pasado aproximadamente 48 horas desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa y estoy haciendo un pequeño tour urbano, un tour cultural por los lugares que probablemente hayan sido parte de la vida del joven Mario. Estamos en la avenida del Arco. Ok, acaba la avenida del Arco y este es el ingreso a la avenida Arequipa. Cuenta Vargas Llosa en El pez en el agua que cuando era joven él hacía la ruta avenida Arequipa San Marcos, sobre todo cuando conoció a sus primeros compañeros de la universidad y con quienes tenía otro tipo de relación, incluso más intensa, más profunda, más intelectual, comparada con los compañeros que tenía en el barrio. Totalmente distinto. Vamos a ver si puedo entrar por acá a la ciclovía de Pardo.
Ahora estoy en Pardo. Esta parte de Miraflores también es citada en innumerable cantidad de ocasiones por Mario Vargas Llosa, sobre todo recordando su juventud, su niñez y su adolescencia. De hecho, no recuerdo exactamente, pero me parece que cuando Mario Vargas Llosa ya estaba en San Marcos, Raúl Porras Barrenechea era uno de sus profesores y uno de sus mentores. Y Porras vivía por esta zona. Y acá tenía su departamento, Raúl Porras. Y Mario lo solía visitar porque le hacía algunos trabajos. Ok, si no me equivoco, y podría estarme equivocando, alguien tal vez sepa el dato, este edificio de La Tranquera es el edificio en donde Mario Vargas Llosa solía venir cuando era joven. Pero claro, no era La Tranquera, sino era el Creme Rica, una heladería. Entonces le quedaba relativamente cerca de Diego Ferré hasta acá. Y de hecho ya se había hecho amigo de la mayoría de chibolos de la época, ¿no? Y también ya empezaba, justo creo, me parece, en esa época es donde Mario se vuelve calichín de la U. Mario Vargas Llosa tuvo su época en la U jugando de calichín en las menores de la U. Entonces, bueno, imaginariamente podemos intuir que Mario solía recorrer esta ruta. Calle de las Pizzas. Aquí en la calle de las Pizzas, hasta donde yo sé, nunca Mario ha hablado de que haya entrado por acá. Nunca se lo he escuchado, nunca se lo he leído. Pero no es difícil imaginar que en todos esos años no haya pasado por acá, cuando este no era un lugar tan bohemio como es hoy, ¿no? Nos acercamos ahora a un lugar que es probablemente igual o más emblemático que Diego Ferré. Y es esta es la Quinta de los Duendes. Aquí es donde Mario Vargas Llosa alquiló su primer nido de amor con la tía Julia. Aquí en uno de estos, me parece que es justo el que tiene cerco, donde hay unas florecitas ahí al fondo. Ahí se ve una casita con cerco. Esa era la casa en donde vivió Mario Vargas Llosa con la tía Julia. Y ahí es donde la tía Julia en realidad fue su primer apoyo cuando Mario estudiaba en la universidad. Ellos se habían casado a espaldas del papá de Mario, a espaldas de la familia, contra viento y marea, y Julia lo apoyaba a Mario en todo lo que tenía que ver con la corrección de las novelas, con pasar sus escritos a máquina de escribir. Lo ayudaba en todo y lo apoyó incluso en su primer viaje, porque Mario primero se va a España, su beca era España, y de ahí hizo todo lo posible para dar el salto a Francia, que era su sueño ideal. Él quería ser escritor en Francia. Y aquí era donde estaba con la tía Julia, en Porta. Hoy Porta, bueno, ha cambiado un poco. Ahora
Porta está lleno de bares, de comercios. Seguramente pues hace 70 años esto era un lugar tranquilazo, totalmente cambiado. Ahora ya todo es distinto si lo comparamos a la vez en donde Mario pues andaba de amores con la tía Julia. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, la tía Julia Orquídea, no era una tía carnal de Mario. De hecho era la hermana de la esposa del tío directo de Mario, tío hermano de su mamá. Así era la cosa. Julia Orquídea había conocido a Mario cuando Mario vivía en Bolivia con la familia, pero lo conoció cuando Mario era niño. Ella viene al Perú luego de muchos años, luego de un fracaso matrimonial, y ahí es donde se encuentra con Mario, y ahí es donde empieza la relación. Mario tenía 19 años, mientras que Julia Urquí tenía 32. Y la relación al inicio fue muy sana, muy tranquila, de irse al cine. No era como ahora, pues tan acelerada, ¿no? A pesar de que en la novela que escribe Julia Urquí como respuesta a la tía Julia y el escribidor, lo que dice ella es que Mario fue muy lanza. Y en esa época pues la gente no era lanza, pues, como ahora, ¿no? Pero para el estándar de Julia Urquí, Mario sí era lanza. Seguramente hoy se horrorizaría, ¿no? Pero en esa época no. Era bastante tranquila la señora, aparentemente. Y podemos imaginar que por estas calles andaba la parejita. Cuando Mario todavía vivía en ellos se encontraban a escondidas. Se supone que la familia no podía enterarse de que había una relación porque se hubieran horrorizado. Sin embargo, si era un vox populi de que había algo. Lo sospechaban, pero todavía no lo habían confirmado. Después se confirmaría. En el libro Lo que Varguitas no dijo, de Julia Orquí, ella sí comenta con detalle que solían escaparse y cogían esta ruta, más o menos, esta ruta, para irse al cine, para pasear a Barranco, porque era en Barranco donde chapaban. Había un cine en Barranco y ellos iban, sobre todo, a ver películas. Y en el cine, cuando ya estaban, era donde aprovechaban pues para tener este trato de pareja. Sin embargo, no había habido intimidad hasta el momento. O sea, solamente eran chapes y chapes a veces un poco más apasionados, pero nada más, ¿no? Nada más. No pasó nada hasta un día antes del matri. Allí es donde ya pasó todo lo que tenía que pasar. Y bueno, la parejita entonces cogía esta ruta para irse al cine, para andar cogidos de la mano. Como les digo, la mayoría de las casas acá eran casas señoriales, de la clase medio alta y alta limeña de la época. Era mucho más tranquilo, no había gente. Entonces
sí corrían el riesgo de que los vean besarse, abrazarse, tomarse de la mano y todo eso, pero supongo que en el momento en que ellos ya estaban, preferían correr pues esa adrenalina. Y la tía Julia Urquidi tenía 32. Claro, ahora una chica de 32 años se ve joven todavía. Pero en esa época, por las fotos que se les puede ver a ella, era como si ya fuera una señora. Y claro, Mario Vargas Llosa a los 19 años parecía de 30, tal vez, físicamente hablando. Y las actitudes que seguramente él tenía, influidas todas por las miles de lecturas que en ese momento ya tenía en la cabeza, seguramente le daban un perfil bastante más adulto y adusto, señorial. Entonces, ambos vivían la relación con adrenalina, ¿no? Y se escapaban juntos por acá. Porque claro, lo prohibido es más atrayente. Y ellos estaban en su momento prohibido, pues. Y solían andar cogidos de la mano, mirando el sunset limeño de la época, en donde seguramente no habían tantas casas o edificios. Probablemente ya existía esta casita de la esquina que hoy es del colegio médico. Tal vez esa casita ya existía, pero el resto de casitas no. El resto de edificios ya no. Ahora Miraflores es totalmente otra cosa, ¿no? Totalmente cambiado. Pero puedes hacerte una idea de cómo era la situación hace 70 años. 70 o 60 años. Bueno, recién han pasado, como les digo, 48 horas desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa y lo han cremado. De acuerdo a las últimas noticias que he podido leer, en el año 2000 a él le informaron que tenía una enfermedad crónica e irreversible en donde se sugería que solamente podía tener algún tipo de cuidado, porque además era incurable. No se especifica en la información qué tipo de enfermedad podía haber tenido Mario Vargas Llosa. Solamente se habla de que era una enfermedad crónica, incurable, irreversible, que solamente podía merecer algún tipo de tratamiento de calidad de vida. Coincide con la época en donde él se separa de Isabel Presley y luego se reconcilia con su familia, con sus hijos. En el año 2003, Mario Vargas Llosa decide dejar la literatura y renuncia incluso a sus columnas semanales en el país. Por lo que me hace pensar que tiene que ver con algún tipo de enfermedad cognitiva que seguramente reducía su capacidad para escribir, para concentrarse, para pensar. ¿Qué podría haber sido? Ahora, según la información más reciente, lo que Mario tenía o murió de
una neumonía, lo cual quiere decir que sus defensas estaban muy bajas. Una de las consecuencias, por ejemplo, del Alzheimer es la reducción de tus defensas, así que no es descabellado pensar que era un tema de aquellos el que podría haber afectado a Mario Vargas Llosa. En esta parte de Armendáriz, Julio Urquidi recuerda en su libro Lo que Varguitas no dijo, que ellos se habían hecho muy amigos cuando ya estaban casados, cuando vivían en Porta, de una pareja de acá, de esta zona, que vivían en unos departamentitos de aquí. No creo que los departamentos existan, pero ellos, ambos, contemplaban un panorama totalmente distinto a lo que nosotros estamos mirando actualmente. Seguramente verían casonas que ya no existen, casas o edificios lujosos, clásicos, que ya no están. Y obviamente pues no habría la cantidad de autos que hay hoy. De hecho, en los años 50 pienso que todavía no existía el circuito de la Costa Verde. Por tanto, no había necesidad de que los autos bajen. Esta es la parte complicada de la ruta. Ahora entramos a Barranco. No es difícil imaginar que Mario Vargas Llosa hiciera esta ruta. Con Julio Urquidi en su momento. Porque justo tomando esta ruta nos encontramos con lo que fue un cine tradicional en la zona, y yo me atrevo a pensar que este era el cine al que la pareja venía. Si no era este, podría haber sido uno que también existió, donde hay un casino ahora, actualmente. Pero yo me atrevo a pensar que venían acá. Imagínense esto hace 50, 60 años. Bastante más tranquilo, sin ruido, ¿no? Muy poca gente en la zona. Y la pareja venía o solía venirse pues aquí, al distrito de Barranco, que es donde en este momento nos encontramos. Yo creo que aquí en Barranco todavía hay un poquito de ese clima señorial que seguramente pudieron disfrutar Vargas Llosa con Julio Urquidi. Ok, allí donde hay un edificio hoy, anteriormente estuvo el Estudio 4 de Barranco. Por allá. Hoy ya no está el Estudio 4 de Barranco,
del edificio. Pero antes del estudio 4, ¿qué era lo que había? Había un cine. Estamos hablando todavía de los años 90. Lógicamente el cine ya ha desaparecido. Ya no queda absolutamente nada de eso. Muy bien, de aquí hay una siguiente parada. Este es el Jirón Tacna en Barranco. A pesar del estado de las veredas y de la pista, el lugar es todavía altamente disfrutable. Pasear por acá es muy bonito. Este paisaje es probablemente uno de los paisajes más característicos de Barranco. Más bonitos. ¿Y por qué lo digo? Pues porque nuestra próxima parada es la propia casa de Mario Vargas Llosa, que es esta, la 295. Bueno, la que fue su hogar. Aquí todavía hay algunos arreglos florales. Es la entrada. Hay un arreglo floral de la U. Es su casa. La casa de Mario. No hay nadie aparentemente. Pero no hay nada de movimiento. Solamente pude alcanzar a ver el arreglo floral de la U. Y aquí está. Este es el paisaje que Mario Vargas Llosa ha contemplado en los últimos días de su existencia. Seguramente paseaba por acá hasta hace poquito tiempo. Es su casa. Y aquí es donde ha estado viviendo toda la familia, bueno, mucha de la familia Llosa, ¿no? Ahora, si me preguntan en términos arquitectónicos, la casa no me gusta, en términos estéticos. Probablemente por dentro sea más bonita y acogedora. Pero eso sí es inmenso, es un edificio total. Y probablemente, no sé cuál de esos sería el estudio de Mario, ¿no? Ahí hay varios departamentos, habitaciones. Pero cuál de ellos sería, de hecho es obviamente para toda la familia, ¿no? Pero bueno. Esta era seguramente la vista que tenía Mario Vargas Llosa ya los últimos meses, semanas, días de su vida. El atardecer barranquino. Ahí está el Morro Solar. Y por acá está la casa de Mario, al fondo. Acá están los trabajos que vienen haciendo para el puente de cristal. Y la casa de Mario, que no hay nadie, ¿no? Aparentemente.
pero es una mole, es inmensa la casa de Mario Vargas Llosa, aquí en Barranco. Y he visto unas fotos antiguas de esta casa y era una casona. Poco a poco la han ido cambiando. Ahora también es bastante probable que, y a pesar de que por lo menos yo no lo he leído, Mario y Julia Urquidi, la tía Julia, muy jovencitos caminaran por este lado, tomados de la mano, muy enamorados, y llegaran hasta el puente de los Suspiros que tenemos justo frente a nosotros, o tomaran el Parque Central de Barranco. Y seguramente aquí pues se prodigaban cariño y todo esto antes de que ambos marcharan para París, porque es en el segundo viaje de Mario a París cuando incluso Julia ya llega a viajar hasta allá y viven juntos, en donde Patricia Llosa, la prima de Mario, entra a tallar. Y ella era muy chibola. Ella tenía 15 años aproximadamente, y ahí es donde Mario se fija en la prima. Se fija en su prima Patricia, que es más joven que Mario, ¿no? Así es la historia. Ahora, Barranco pues es un lugar de poetas, ¿no? Poetas, escritores. Aquí ha estado Martín Adán, José María Eguren, Abraham Valderomar, Manuel Beingolea, y cantantes, por ejemplo, Chabuca Granda. Como podemos apreciar aquí en este letrero. Ahora, pues hay que sumar a la lista al propio Mario Vargas Llosa. Porque es precisamente aquí donde pasó sus últimos años, o mejor dicho, sus últimos meses. Muy bien, este ha sido el recorrido de hoy, un recorrido más bien cultural, recordando a Mario Vargas Llosa. Espero que les haya gustado, déjenme sus comentarios y nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.